Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Realmente, queridos hermanos, este espacio que el Señor me ha regalado y que pues yo comparto con todos ustedes es de muchísima bendición, que inclusive en momentos donde no estoy en mi casa, no estoy en mi ciudad, estoy pues haciendo otras cosas. En este momento estoy en la ciudad de Bogotá, no estoy en mi ciudad, como ven, no estoy en mi estudio, pero pues tenemos que continuar, ¿ok? Siempre tenemos que sacar espacio para el Señor. O sea, hay veces que nos vamos de vacaciones y se nos olvida del Señor, no vamos a misa, no, tenemos que cumplir. Y por supuesto, esta ventanita yo no la puedo cerrar así esté de vacaciones, así que agradezco a cada una de las personas que se conectan, a cada una de las personas que están día tras día con nosotros, a todas las personas que comparten los videos. Le doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Como ven, nuestra invitada ya se encuentra acá conectada, ¿ok? Va a tener un testimonio. Estaba conversando con ella ahorita y wow, un testimonio que nos va a llenar de mucha fe, no solamente a evangélicos, a protestantes en general que están alejados de la iglesia, de la verdad, de la única verdad, porque Jesús no habló de las iglesias, Jesús nos dejó su iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y pues nuestra querida hermana estuvo fuera de la iglesia católica y estuvo en varias iglesias protestantes, y ella pues luego nos va a comentar. Así que pues es el momento para que empiecen a compartir. Y por supuesto, uno de los protagonistas de esta historia, que también pues, vamos a hablar más adelante, es nuestro querido hermano padre Luis Toro, ¿ok? De hecho, ya les voy a adelantar un poquito el testimonio para que puedan compartir rápidamente. Ella era una de las evangélicas que prácticamente odiaba al padre Luis Toro, le parecía un charlatán, no le gustaban sus videos, y pues gracias al padre Luis Toro, pues hoy en día parte de su formación y de su regreso a la Iglesia Católica, pues fue gracias a los videos del Padre Luis Toro, a quien envío mis saludos y mis bendiciones, porque él pues nos ha dicho que mira estos videos, ¿ok? También, queridos hermanos, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de Assam. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde tu casa, desde cuando estés en vacaciones, en cualquier parte, a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, un libro que yo llamo el libro antisecta, porque recuerda que católico ignorante, futuro protestante. Así que pues también lo puedes buscar en www.defiendetufe.com. Ahora sí les presento a nuestra querida hermana hondureña viviendo en Estados Unidos, en Florida. Bienvenida nuestra querida hermana Denise. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bendecida, gracias a Dios. ¿Y ustedes? No, de verdad que pues muchísimas gracias, gracias por tu disposición, gracias por querer compartir pues lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida, tu conversión, de estar pues comprometida y de estar en iglesias evangélicas, y que pues gracias a querer seguir buscando, ¿no? Porque yo siempre digo, no, acá no decimos que los evangélicos no aman a Dios, o los protestantes, aunque pues hay unos que sí tienen distorsionada la figura de Dios ya de una manera fanática, que no son ni cristianos, pero la mayoría son buenas personas, personas que aman a Dios. Simplemente pues se confundieron o nacieron en una cuna protestante, en un hogar protestante, y no conocen nada más. Pero si tú abres tu corazón y tu mente y quieres investigar y quieres averiguar de dónde viene la iglesia, te vas a encontrar por todas partes con la Iglesia Católica. Pero la primera pregunta que yo siempre le hago a todas las personas, Denise, es si tú como hondureña, ¿verdad? En tu país de origen, naciste en una
en un hogar protestante, evangélico, o pues tú, pues como la mayoría de nuestros países, pues naciste en un hogar católico? Sí, bueno, gracias a Dios, todita mi familia es católica. Solo hay un tío nada más que es evangélico, pero de ahí mis abuelos, mis padres, todos son católicos. Pero como yo les digo, católicos de ir a misa domingos. O sea, no se involucran como más, bueno, a lo que yo he conocido, ¿verdad? Tanta riqueza que tiene la iglesia, pero era de domingos, porque yo nací en un hogar católico, crecí, hice mi primera bautizada, primera comunión, confirmación, hasta ahí llegué. Sí, entonces ya a los 17 años, yo ya viajé para San Pedro, yo vivía en un lugar retirado de la ciudad. Entonces ya viajé para San Pedro, llegó donde una tía, donde el hermano de mi papá, él es tío, entonces ellos ahí llegué, ellos eran evangélicos. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, solo a la católica. Cuando yo llego donde ellos me empiezan, como a los 3 días de haber llegado donde ellos ahí fue donde me dijeron que tenía que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y todo eso. Yo era una chavía, 17, 18 años apenas, entonces, pues sí, me hablaron bien bonito y me dieron citas que aquí las tengo anotadas con las que yo dije, wow, esto es verdad, ellos sí saben, porque yo nunca había abierto una Biblia y leerla. Entonces estaba ignorante de todo eso. Entonces, las primeras citas que ella me dieron fue Jeremías 17:5. Esa cita creo que casi de las otras iglesias que hay todo el mundo, ni los católicos creo que no la sabemos, algunos, pero esas citas uno rapidito se las aprende, que es donde dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, entonces ahí meten que el padre, que uno confía al confesarse y todo eso. Éxodo 24, que son las imágenes, todo eso, y el del bautismo, Hechos 2:38, que dice arrepiéntanse cada uno, y dice cómo un niño se va a arrepentir y todo eso. Entonces yo decía, ay, muy cierto, decía yo, ¿por qué un niño se tiene que bajar? Ay, no, yo me bauticé de chiquita, pero yo no sé qué hice y todo eso. Entonces uno cree porque le muestran esa cita. Y sí, sin el contexto de esas citas, claramente, de la forma como uno lo lee ahí, ¿Te lo uno dice crees? sí, porque lo dice claro, maldito el hombre que confía en otro hombre. Uno dice, ay, pues sí, le voy a confiar algo que yo hice, algo que tal vez ni a mis padres se los cuento, pero no seguimos leyendo más para abajo. Yo por muchos años, desde los 18 años hasta los 20, hasta los 32, vamos a decir, estuve que esas citas eran así como yo ¿me entiendes? Me las Pero habían explicado. mira que tú acabas de decir algo fundamental, porque mira que tú estás contando que cuando llegas a casa de tus tíos te abren la Biblia, te leen las citas bíblicas, pero mira lo que tú dijiste, yo nunca había abierto una Biblia y a pesar de que habías hecho comunión, probablemente sí, pues te dieron catequesis, cosas sencillas, hasta la confirmación, que se supone que pues ya uno debería estar preparado y pues tristemente hay veces no se hace una buena catequesis, porque si se hace una buena catequesis de un año, hay veces, mira, yo pues he ido a ser padrino de confirmación y hacen la confirmación porque se tienen que casar en un día, es un curso de un día. ¿Qué tú puedes aprender en un día? ¿Ok? Entonces, pero tú acabas de decir algo muy importante, eso de que nunca habías abierto una Biblia y de esas personas están llenos los cultos protestantes. Entonces, de inmediato te confundieron. Sigue contándonos entonces qué empezó a ocurrir en tu mente y obviamente me imagino allá a empezar a rechazar a la iglesia católica. Sí, bueno, cuando me empiezan a mostrar esas citas, dije yo, ay, yo
yo se me venía a la mente más cuando me dijeron de las imágenes, Éxodo 24, que dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y todo eso. Yo decía, ay, pero mi abuela se hincaba ya, decía yo, y pidiéndole a esa imagen, decía yo, ay, no, pero si la Biblia lo prohíbe, ay, Dios mío, perdónalo, y todo eso. Entonces yo me sentía, como le digo, wow, conocí la verdad, o sea, y todo eso. Entonces ella, para un cumpleaños mío, ella me regaló la Biblia, una Biblia Reina Valera. Entonces yo las citas que me decía, yo las iba buscando, pero lastimosamente a veces solo buscamos esa cita que nos dan y no seguimos leyendo más para abajo ni las de arriba. ¿Por qué? Porque Éxodo 24, pero no leí el 1, el 2 y el 3. Eso lo vine a Claro. leer hace como en el 2000, digamos 2021. Vine a leer todo el contexto, lo que decía, entonces, pero en ese entonces, le voy a hablar de aquel entonces, ¿no? Cuando yo empiezo a leer eso y empiezo como a meterme más en la iglesia, iba al grupo de jóvenes, wow, yo me sentía con aquella sed de Dios, ¿no? Wow, yo me sentía tan feliz, yo cantaba y todo, yo decía, wow, que si se siente la presencia de Dios y todo. Íbamos a los grupos de oraciones, me empecé a meter a los grupos que salían a evangelizar, ¿no? Entonces, y con muchos católicos hablé y les decía, mira que están mal, que la Biblia prohíbe imágenes y ustedes tienen esas imágenes de la Virgen más que todo, fue que yo, El rechazo más grande. sí, es lo más grande porque yo sí me acuerdo que mi abuela decía, la Virgencita, mami me contaba y decía que la Virgencita una vez que ella tuvo un aborto, que contaba sus cosas con la Virgen, entonces yo decía, ay mami, estas cosas las dice, la Virgen no existe, la Virgen y todo eso. Entonces fue algo que está muerta y ya, olvídesela, ella no puede hacer nada y todo eso. Entonces mami sí me decía, hija, ¿qué te hicieron? ¿Por qué dices eso? Toda tu familia es católica, ¿por qué tú tienes que rechazar la fe que nosotros te enseñamos? Entonces, y pues no, yo seguí desde de los 18 años, 19, 20, 21, 22, a los 23 años, todos esos años yo estuve perseverando en una sola iglesia allá en Honduras. Ya a los 24 años yo viajé para Estados Unidos. Entonces, cuando yo estaba ya en esa iglesia, yo me acuerdo que yo hablaba mucho con la pastora, pues que en paz descanse, porque ella ya falleció. Este, y yo le contaba a ella que toda mi familia estaba cegada, que yo quería mostrarles la verdad a ellos, porque ellos toda su vida en el católico haciendo cosas que no estaban bien y todo eso. Entonces me dijo ella, prepárate. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia. Entonces, pero la estudiaba de una manera que yo no sabría decirle, porque sí recuerdo que yo agarraba un libro, la Biblia, yo lo podía estudiar, pero sentía que no me conectaba, me brincaba a otro libro y así como buscando algo como para tirarles a ellos, ¿no? Entonces, cuando la pastora me dice que me prepare, yo dirigía en los cultos y todo eso, pero me dijo ella, en tu comunidad hay iglesias evangélicas. Yo le dije que no, porque no habían. Entonces, me acuerdo que llegaba un señor en una casa, pero a predicar por medio de una bocina, pero Sí. no era que había un templo ahí que era evangélico, no, entonces ella me decía, tú eres la elegida que Dios te ha llamado para que tú vayas y fundes una iglesia allá y saques a esa Wow. gente de la oscuridad. Y yo decía, ay, pero como yo estaba segura que estaba en la verdad, ¿me entiendes? Y yo decía, ay, Señor, ayúdame de verdad. Entonces, con el tiempo, pues sí, ellos me decían que yo tenía mucho que dar y todo eso, que tenía el don para hablar y todo eso. Entonces, ella me dijo que me buscara una, una lectura para yo tener mi primera prédica y que después de esa prédica yo ya podía como pastorear una Sí, iglesia, ser pastora. prácticamente, ¿no? Entonces, yo bien me acuerdo que
que la lectura fue San Mateo 7:21, si no me equivoco, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces yo digo, sí, digo, porque los católicos dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad porque hacen esas cosas que van con un sacerdote, por no pedirle a Dios perdón directamente y todo eso, ¿no? Pero yo tenía un novio, entonces yo le decía, andábamos hablando con él y él quería que nos acompañáramos. Entonces decía yo, ay, no, decía yo, pero yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, ve que allá el matrimonio civil es el Es matrimonio que vale, válido. ¿no? Sí. Ajá, entonces, pues ella dice, si tú te casas por lo civil, eh, está bien, ya estás ante la gracia de Dios. Entonces yo digo, ok. Entonces dice, solo pídele al Señor que te revele, dice, si ese hombre es para ti y todo eso. Entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame, muéstrame si este hombre es para mí todo, ¿no? Entonces, y yo en la noche yo estaba soñando que me miraba feliz con él y todo. Yo dije, ay, Señor, Una esto es de ti. revelación. Ajá, entonces yo vine y le conté a ella. Entonces me dijo ella, Dios te habló a ti y pues adelante, sigue y todo. Entonces, el 18 de febrero, yo tenía para hacer la primera prédica, el 18 de febrero. Mi esposo, el que actualmente es mi esposo, pero entonces era mi novio, llegó el 14 de febrero. Me fue a traer a San Pedro el 16. Entonces yo me vine sin remordimiento ni nada, yo me fui con él. Lo que siempre decía yo, mi primera prédica. Tenía mi primera prédica, elegí acompañarme con él en vez de seguir los caminos del Señor. Yo me dolía eso porque yo decía, ¿cómo pude hacerlo? Pero igual, digo yo, bueno, Señor, tú me has puesto aquí, voy a evangelizar a esta gente. Cuando yo llegué a mi comunidad, empecé por la familia de mi esposo. Entonces, estaban con unos rezos, no sé, y empecé yo a decirles un montón de cosas, que eso no existía, lo del rosario, esa repetidera, que eso no es de Dios y todo, no, porque todo eso se rechaza. Pues mi esposo me dice, no, me dice, eso es bíblico, pero él nunca lo había leído nada, no que él se molestaba porque yo estaba hablando mal de su familia, de lo que hacía su familia, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues no, yo le hablaba a mami y todo. Yo tenía una abuela que era la más viejita, era la mamá de mi papá, porque que en paz descanse, ella falleció también. Ella siempre me decía, hija, estás equivocada. Vuelve, hija, estás equivocada. Y yo le decía, no, abuela, estuve equivocada, pero yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y Mm. bueno, pasó todo eso, ¿no? Y pues yo siempre con la Biblia yo le hablaba a la gente, a los que eran católicos, yo les hablaba, pero ellos no, ellos defienden la fe, voy a decir no porque tal vez la han leído, sino que por, Por costumbre, por por tradición. costumbre, sí, porque no se Sí, defendían, no decían, como lo dice la Biblia, mira esto y esto, no me daban. claro, Y yo me sentía feliz porque decía yo les mostraba las citas bíblicas y no me decían nada. Entonces yo tengo la verdad porque yo se las mostraba, claro. no se defendían pues. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo viajé para Estados Unidos. Cuando llegué acá a Estados Unidos, igual, o sea, fui unas cuantas veces, fui a una iglesia, no me pareció. Luego volvimos a ir a otra, tampoco. Fui como a 3, pero una vez en cada, y no me parecía, no me sentía cómoda. Entonces, y decía, "Ay, no, eso no me gusta", y pues no, luego pues me perdí más de lo que andaba, agarré, pues mi esposo tomaba mucho, empezamos a tomar, a salir a parrandas, a perderme en la bebida, en la calle y todo eso, ¿no? En fiestas y todo eso. Así fue durante 2013 hasta el 2019, en parrandas, O borracheras. sea, se te había olvidado el tema de ser pastora. Sí, ya se me había olvidado porque como ya yo me vine de la aldea y era ya donde yo quería despertar a todos los católicos, ¿no? Entonces, pero luego me salió el viaje para Estados Unidos y pues ya se me olvidó eso. Ya aquí sí quería, pero me di más
me fui más a lo mundano, pues. Sí. Entonces, y todo, mi esposo tomaba mucho, mucho, era de cada vez que descansaba, tomaba, ¿no? Entonces, así fueron por muchos años, pero yo siempre fui a una iglesia aquí y me gané una Biblia. Aquí tengo, Reina Valera, me la Mm. gané. Cuando yo fui a esa iglesia, este, la estaban rifando, la estaban rifando, entonces vine yo, le echaban $10 al sobrecito, pero dice mínimo $10, dice, pero el que le eche más, se la gana. Entonces a la niña me la iban a operar. Entonces yo pedí, por eso fui a la iglesia, porque a la niña me la iban a operar. Y yo, Señor, ayúdame que todo salga bien con la operación. Entonces yo, ahí es cuando yo estaba en la rifa, yo le digo, Señor, si tú estás conmigo, muéstrame, dame una señal, y voy a comprar estos boletos de esta Biblia, y si tú estás conmigo, que todo me va a salir bien, porque somos así, pedimos señales. Entonces, muéstrame que tú estás conmigo, ¿ok? Vengo y le meto $20, a mi esposo me da $20 para que le meta al sobre, Al ¿no? sobre. Luego le digo yo, ay, le voy a meter otros $20, tal vez me la gano. Entonces, ya le metí $20 más, ya eran 40, ¿no? Y sí, me la gané. Y todo eso, pues no, yo alegre, digo, no, Señor, tú me estás llamando. Y yo, pues me sentía mal porque yo sentía que Dios me estaba llamando con eso. Pues no, me llevé la Biblia, pero tampoco nunca la volví a leer. La cerré, me la llevé y seguí en el bailando, tomando y todo eso, ¿no? Bueno, ya cuando ya para el 2019 nos mudamos de Maryland, los mudamos para acá, para Florida. Salí embarazada de mi segundo niño. En ese entonces ya yo, sí, como estaba embarazada, ya no tomaba, ¿no? Porque estaba embarazada. Vino el que antes de comenzar aquí, de tocar el tema de la pandemia, voy a pedir perdón de verdad a la gente que perdió un familiar para esa pandemia, por ese virus, de verdad lo siento mucho, perdón, pero sé que para muchos es doloroso recordar esa pandemia, recordar ese año Claro. 2019, porque perdieron muchos seres queridos, lo siento mucho y de verdad perdón, pero para mí, en mi persona, la venida de esa pandemia no es que creo que ya estoy salva, no, pero fue mi Tu rescate, despertar. sí, Tu eso, despertar. usted lo dijo claro, mi despertar. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pandemia, yo tuve tanto miedo a morir, yo entré en pánico, yo no salía, yo estaba embarazada, creo que tenía como 4 meses de embarazo del bebé, y yo era tanto mi miedo que yo no salía, yo salía a comprar comida y yo llegaba limpiándome con sanitizer, los zapatos, toda la ropa me la quitaba, o sea, pánico total. Tenía una amiga que somos como hermanas desde que llegó a este país. Yo le decía a ella, si tú sales a comprar comida, no me visites, porque pueda que agarres ese virus por allá y me lo pasas y yo me ausenté pues de la gente. Entonces ella salía y me decía, mire que le compré tal cosa. Le digo, bueno, ven y déjamelo en la puerta. Ella llegaba y me dejaba las bolsas en la puerta, ya yo desinfectando todo, entraba. Pero era miedo a morirme, yo decía, ya después, ahí como que entró el pánico, decía yo, ¿y dónde irán mis hijos? ¿Dónde irá mi hija si se me muere? Entonces yo decía, no, pues tiene que ir al cielo porque es un angelito, ¿no? O sea, un angelito va al cielo. Pero había algo como que, yo decía eso, pero había algo como que no me convencía. Entonces luego, pues yo decía, bueno, yo sé que estoy casada, yo no estoy fornicando, decía yo, porque así estábamos casados por lo civil. Desde el 2013 nos casamos por lo civil. Entonces, ahí fue donde entró mi hermano en esta de la pandemia. Él, como no trabajaba, empezó con esos videos. Empezó Del famoso padre Luis Toro. ahí es donde entra el padre Luis Toro. Mi hermano, él no iba a la iglesia. Yo creo que, pues, ni allá en Honduras no iba a la iglesia. No era practicante. Su fe católica, pero no practicaba, ¿me entiendes? Entonces él Sí. empezó a poner esos videos del padre Luis Toro y yo, qué enojada. Yo tuve un embarazo
muy, muy complicado, de alto riesgo y todo. Entonces, yo de la sala a la cama, así pasaba. Y me sentaba en la sala y él desde que amanecía con el padre ahí. Y yo le decía, ay, no, quita esos videos, ese padre es un payaso y si el padre mira este video, perdón, de verdad, porque sí, lo insulté muy feo al principio. Yo le decía que era un charlatán, que era un payaso, hasta le llegué a decir, mira cómo le hace, porque él tiene, cuando dice algo, le hace, no sé cómo, con la manita. Las muecas, sí. Yo le decía yo, es que si fuera un apóstol de Dios no va a hacer eso, tiene que tener seriedad. O sea, y lo miraba con la ropa tan sencilla, ¿por qué no tiene una corbata? ¿Por qué no tiene un saco? O sea, elegante, le digo yo, ¿cómo va a andar predicando la palabra así? O sea, ¿y por qué dice eso? Yo y me levantaba, yo me levantaba de la sala y me iba para el cuarto. Y mi hermano, creo que hasta más volumen le subía a la tele, entonces, y yo a mí me decía, ay, pero ¿por qué lo escucha? Volvía a salir, todo el día él pasaba en esa tele. Anochecía y él con el padre Luis Toro. Yo hasta la voz, hasta la escuchaba ya yo, de tanto que lo ponía. Y me decía mi hermano, siéntate y escúchalo. Entonces le digo, ¿para qué lo voy a escuchar si no dice algo? Tuerce demasiado la palabra, le decía yo. Y viene y me decía él, siéntate y escúchalo, tráete la Biblia, tú tienes Biblia, tráete la Biblia y siéntate, agarra un lápiz, apunta los versículos y léela. ¿Para qué? Le decía yo, yo no, aterrada, que no, que no. ¿Sabe cómo me empecé a sentar? Cuando yo miraba a un pastor bien preparado, decía yo, y decía yo, le decía yo a mi hermano, ¿sabes qué? Me voy a sentar aquí solo para ver cómo ese pastor le tapa la boca a ese padre, le decía yo. Y me sentaba con él. Me sentaba y cuando iba a mitad del video que me le levantaba y le decía yo, es que yo estuviera ahí, yo le doy estos versículos, le doy esto, para que mire que está diciendo mentiras, ese pastor no sabe nada. Para mí, todos los videos que miraba con los debates, yo decía, ese pastor no sabe nada, porque no había un debate que ellos podrían demostrar lo que ellos creían. Claro. Y no le podían como decir, ¿cómo es? Desmentir al padre, pues que el padre estaba diciendo mentiras. No, o sea, entonces decía yo, ay, Dios mío, entonces ya como que, pero fue todo mi embarazo, desde los 4 meses hasta que yo tuve el niño y me decía mi hermano, ese que vas a tener va a ser un futuro torito. Y yo, qué enojada me ponía, tú estás loco. Tú estás loco, le decía, no, hombre, le digo, ¿cómo va a ser un padre? No, hombre, ¿qué va? Entonces, ya vas a ver, me decía, va a ser un torito. Entonces, yo qué enojada me ponía y me iba para el cuarto. Entonces, ya cuando ya estaba bien, ya en el último mes de embarazo, en los últimos 2 meses, ya como que ya me daba la curiosidad y empecé. Él ponía los videos y yo me quedaba atrás de la puerta del cuarto, escuchándolos, para que él no mirara que yo los estaba escuchando. Yo me quedaba atrás de la puerta del cuarto y apuntaba las citas que él daba. Entonces ya yo las apuntaba y me iba a la Biblia y las leía. Y yo decía, pero es que aquí dice esto, no, pero no puede ser, la volví a leer. Y no, es que era como que rebotaba la palabra, entonces, pero no, y ya fui, y ya luego él me compartía los videos, como miraba que yo ya no iba a la sala con él a escucharlo, vino él, me compartía los videos, escúchalo. Pasaban hasta 3 días que yo no abría el video, ahí lo dejaba que pasara, y no los miraba, pues. Y en la noche, había veces que decía, ay, voy a ver qué tonteras dice este padre, decía yo, y venía y me ponía a ver los videos y ahí se agarraba mi libreta y agarraba la Biblia, iba pausando los videos y leyendo, a manera de que me quedaba dormida. Eran las 3 de la mañana y yo me quedaba dormida con la Biblia así, como estaba bien embarazada, con la Biblia así en el estómago. Me dormía y cuando despertaba y yo miraba, me quedé dormida, decía yo, y ya despertaba y yo miraba los apuntes y ya ahí sí me dormía, ¿no? Muchos días, meses pasé así, que me quedaba dormida estudiando lo que él decía, para poder encontrar algo que no era verdad, lo que él decía, que eran mentiras, ¿no? Entonces, pero con el tiempo,
ya entre más escuchaba, yo anotaba, yo decía, pero ¿por qué yo nunca había leído esto? Ahí fue, empecé tema por tema. Ya después dije yo, no voy a estar en que me mando un video, lo escucho, me mando otro video, lo escucho. Entonces él me decía, mira, tú tenés dudas de un tema de lo que hace la Iglesia Católica, poné bautismo, Padre Luis Toro. Y yo digo, vamos a ver. Entonces yo empecé por el bautismo, que era el que más me interesaba, porque yo en ese entonces yo creía que mi niña, o sea, no necesitaba el bautismo para ser, para ser salva, no, porque es un angelito y no tiene pecado, y no tiene pecado y todo eso. Entonces él mismo me compartió un video que es bien cortito del Padre Luis Toro, que es de como de 24 minutos, creo que es el video, de una pareja y 2 niños. Mire, creo que ese video yo lo miré unas 5 veces por ahí. Entonces empecé a verlo y donde dice que explica lo del bautismo, y entonces digo yo, wow, porque yo la única cita que me sabía del bautismo es donde dice San Marcos, ay, aquí la tenía, Hechos 2:38. Era la cita que yo me sabía, que yo decía, arrepiéntanse y que cada uno se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Decía yo, ahí en esa cita, si uno la lee, dice arrepiéntanse, claro, un niño de qué se va a arrepentir. Pero el Padre daba otras citas. Cuando yo leí esa cita donde Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen y hagan mis discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue cuando yo me impactó mucho esa cita. Y yo dije, wow. Entonces yo empecé a escudriñar por qué en Hechos decía eso. Digo yo, ¿por qué en Hechos dice una cosa y en San Mateo dice otra cosa? Digo yo, no, y ahí empecé, hasta le preguntaba a YouTube, ¿por qué en Hechos dice eso, Padre Luis Toro? ¿Me entiende? Entonces, con el tiempo, investigando, ay, digo yo, Hechos de los Apóstoles, San Mateo fue de la boca de Jesús que salió para sus discípulos, y es el primer mandamiento de Jesús resucitado. Entonces, cuando yo empecé a escudriñar eso, yo digo yo, aquí en Hechos de los Apóstoles es Pedro que está hablando. A los judíos, a los no convertidos, les está hablando Pedro. Entonces, empecé a pedirle a Dios que me iluminara, que cómo entender esto, cómo entender esas 2 citas. Porque Jesús mandaba una cosa y Pedro estaba mandando a hacer otra cosa. Entonces, toda confundida. Entonces, empecé estudiando y con el mismo Padre Luis Toro empecé estudiando, hasta que sale donde Pedro va, es que les está predicando a la gente que no estaba convertida. Entonces, digo yo, ok, si Pedro le está predicando a esa gente, obvio, ¿cómo va a venir y le va a decir, bauticen a sus hijos? Primero tiene que convertir a los papás para poder bautizarlos. Entonces, a uno de adulto, primero tenía que convertirlo, tenía que arrepentirse el adulto, pues, para poder creer en Jesucristo y bautizarlo, no. A Pedro le tocó esa misión, a los apóstoles le tocó esa misión. Entonces, mientras aquí en el mandamiento de San Mateo 28, del 18 al 19, Jesús les dio, no, espérenme, primer mandato de Jesús, ya resucitado, que dice que se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí es donde les dicen, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles. Cuando dice, y enséñenles, ahí dije yo, y enséñenles. Entonces, o sea, primero le bautizo y después le enseño. La catequesis, dije yo, primero los bautizan chiquitos y ya luego les enseñan. Entonces ya empecé a darme cuenta que la palabra no se contradice, que la Biblia no se contradice, que nosotros entendemos mal la Biblia es otra cosa. Y ahí empecé con lo del bautismo, pero era como algo, o sea, leía ese versículo y decía, no, pero es que ahí no dice que un niño tiene pecado, y yo seguía con aquello, ¿no?
cuando llegué a donde dice la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, que le dice que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y todo eso, y Nicodemo le dice, ¿cómo yo siendo un viejo poder entrar en el vientre de mi madre, nacer de nuevo? Entonces dije yo, wow. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no entra en el reino de los cielos. Entonces yo dije, el que no, ahí no aumentó edad, ni dijo hombres, mujeres, ni niños, ni adultos. Dijo, el que no nazca, simplemente el que no nazca del agua y del espíritu no entra en el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces ahí dije, wow, los niños nacen de la carne. Nacemos del espíritu por medio del bautismo. Entonces mi hija está nacido de la carne nada más, pero no ha nacido del espíritu. Y ahí te empezaste a preocupar. Sí, ahí yo dije, oh, y empecé y era como una sed que se me iba abriendo, que entre más escudriñaba, quería más y quería más. Entonces yo digo, seguí, y ya cuando dice que cuando nos bautizamos somos un cuerpo con Jesús, recibimos el Espíritu Santo, y yo digo, wow, cuando ya leí donde Jesús se bautizó, que dice que bajó en forma de paloma, el Espíritu Santo se posó sobre él, ¿no? Y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo, y todo eso. Y yo digo, pero pues Jesús ya tenía el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué hasta ese entonces bajó en forma de paloma? Entonces ahí es donde digo, es que Dios nos está hablando a gritos que con el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y sabe que sí se cree allá en las otras iglesias que con el bautismo usted recibe el Espíritu Santo. Claro. Sí creen eso, pero digo yo, ¿y entonces por qué evitar que los niños reciban el Espíritu Santo? Entonces ahí es donde yo ya empecé. Cuando ya mi toque final del bautismo fue donde dice el Salmo 51:7, no me quiero equivocar, sí, que dice el salmista, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y yo dije, o sea, yo estoy creyendo que mi hija es más santa que el salmista. O sea, si estos profetas del Antiguo Testamento eran elegidos por Dios, ¿me entienden? Entonces yo digo, oh my God, fue el último texto que yo dije, definitivamente, el bautismo, sí, yo lo acepté. Eso no me costó mucho aceptarlo, lo del bautismo, cuando yo leí esas citas, ¿me entiende? Que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Salmo 51:7, que dice que es pecador desde el seno. Límpiame, rocíame con tu agua y límpiame. Y es bien lindo ese salmo. Yo lo leí y fue algo que dice, tachado, el bautismo, ya, no me queda. Se la doy al Padre. Sí, primera ganada. Ya dije, ok, el bautismo. Entonces, ya después seguí con las imágenes. Me costó mucho, más con la imagen de la Virgen María. Con la imagen de Jesús crucificado, no tuve problema. Pero con el de la Virgen María, yo miraba una imagen de la Virgen María y era como, no sé, había algo que ¿por qué? ¿Por qué la tienen ahí? O sea, era algo que me ofendía, pues. Y pues en Éxodo. Pero yo solo había leído Éxodo 24. Cuando yo empiezo a leer Éxodo 21, que dice, entonces dijo Dios todas estas palabras. Dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Versículo clave. Ese es el versículo clave, porque ahí dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, ni te harás imagen, pero está hablando de otros dioses. No está hablando de la imagen de la Virgen María, de los santos. Entonces yo ahí, cuando yo leí ese versículo, siempre, porque el padre Luis Toro lo iba diciendo, yo me quedé y yo dije, de otros dioses. Sí, pues en el Antiguo Testamento ve que tenían, o sea, no era uno, eran montones de dioses que tenían.
y seguí leyendo, y habla de pura, de dioses paganos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo llego a, creo que es, estoy investigando sobre las imágenes. Cuando yo llego en el Salmo 20, en Éxodo 25, ahí yo digo, "Ay, pero aquí se contradice". Digo yo así, ¿verdad? Cuando yo estoy leyendo sobre las imágenes, que yo estaba segura que era que Dios prohibía las imágenes. En el Éxodo 25 es donde Dios manda a construir el arca, el lugar santo, ¿no? Y que dice que haga unas, déjeme a ver si la encuentro aquí, 25, porque es bueno dar citas porque la morada, dice la morada, o sea, cuando Jesús Dios, perdón, mandó a construir, entonces que puso dos querubines y que sus alas que tapaban el arca y todo eso, ¿no? Y todo, y yo decía, wow, o sea, si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué manda a construirlas? Luego doy con la cita donde le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce y que la alce y que todo aquel, óigame bien, que todo aquel que mirara a la serpiente quedaba sano. Oh, no, yo me impactó o sea, yo dije, ¿cómo yo no leí esto antes? Y empiezo a leer y a leer y leer y leer y digo, wow. Y una vez conversando, mirando un video, un pastor le dijo, sí, le dijo, pero después en Segunda de Reyes, creo que es, Dios mandó a destruir esa serpiente. Ay, digo yo, otra vez. Ay, no, si la mandó a destruir es porque es pecado eso. Y en ese debate, pero yo seguía y seguía. Pero ya yo me alegraba cuando salía un versículo así, yo me alegraba porque decía, no, pues yo estoy en la verdad, el Padre está mintiendo. Cuando sigo leyendo, ahí dice el por qué la mandó a destruir. Porque ya los israelitas creo que le prendían incenso. Y eso solo a Dios. No le escucho, no se le escucha, su audio no se le escucha. Hola, 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 hola. Ahí sí le escucho. Sí, sí, que el problema no fue la imagen, sino fue la idolatría, ¿sabes? Ahí fue el problema, no fue la imagen. Ajá, entonces, y pues seguí leyendo y ahí después sale el becerro de oro, donde ve que construyeron el becerro de oro y ahí sale que ellos dicen, se lo destruyeron por idólatra, pero ahí dice que fue porque lo adoraron. Y digo yo, Claro. nosotros no adoramos a la Virgen María. No, O sea, no la adoramos, pero sabe que cuando a uno como católico no le explican eso, uno rápido cae. Porque yo caí redondita, o sea, entonces yo empecé, fueron 3 años, no fueron ni un mes ni 2 meses, fueron wow, 3 años. 3 años, porque no, yo todo rechazaba, yo leía la palabra, pero es que Pero te pregunto, en esos 3 años que estabas estudiando, que estabas investigando, miren lo importante, queridos hermanos, y esto va para los católicos, porque la mayoría que están conectados son católicos, se dejan engañar, caen en las sectas porque no estudiamos, porque no nos preparamos. Mira cómo está Denise allí con sus notas, con su Biblia, o sea, porque se preparó. Ok, recuerden, mira, la frase siguiente es católico ignorante, futuro protestante, pero protestante instruido se jamás hace era, católico. sí. Y se hace católico, o sea, porque protestante que estudia, o sea, se va a encontrar con la verdad. Así es sencillo. Te pregunto algo, en esos 3 años que estabas estudiando, que igual habían cosas que rechazabas, pero otras que aceptabas, en ese momento tenías conversaciones con pastoras, tenías con pastores, o ibas a alguna iglesia, o simplemente te dedicaste a estudiar. Verbalmente no, pero sí buscaba en YouTube, por ejemplo, bautismo con pastor fulano de tal. Escuchaba la versión de él y Ok, bautismo, Padre Listoro, escuchaba los dos. Y lo que llegué a conclusión es que ellos, en los pastores que yo escuché,
siempre era ese. Hechos, ¿qué es? ¿Qué di? 2. Porque me gusta decir citas, porque después, o sea, búsquenlo en la Biblia y ahí lo encuentran. ¿Me entienden? Claro. Entonces, es Hechos 2:38. Ese fue la cita que él dio, porque dice, ¿cómo un niño se va a arrepentir? Que Jesús se bautizó grande, de tantos años, no se bautizó chiquito y que no es eso. Entonces, hay muchas contradicciones cuando ya usted se encuentra estudiando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hacen todo lo que Jesús hizo, que ellos se bautizan ya grandes porque Jesús se bautizó grande, Jesús no se bautizó chiquito. Digo yo, entonces todos ellos se hacen la circuncisión. O se clavan en la cruz, ninguno. Yo no he visto que se han clavado en la Yo le dije a una señora, me dijo, nosotros hacemos lo que Dios hizo, Dios se bautizó grande, nosotros no nos bautizamos. Entonces yo le digo, Jesús se hizo la circuncisión porque era judío y la circuncisión era para pertenecer a Dios. El que no se circuncidaba no pertenecía al pueblo de Dios, era el pauto. Ya el nuevo pauto, la nueva alianza trae el bautismo. Ya no hay circuncisión porque el mismo Pablo dice, los que han sido circuncidados por medio del bautismo. Entonces ya es el bautismo. Entonces, estudiar y uno se da cuenta, se confunde en el momento, confundida porque había veces que yo doblaba la Biblia y tiraba los apuntes y yo decía, ya no sigo, ya hasta con dolor de cabeza y todo, pero me quedaba y decía yo, pero ¿y qué? ¿Me voy a quedar sentada? ¿Y mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? Mi amiga, yo hablaba con ella, se quedó mudo otra vez, no le escucho. Ahora sí. Ahora sí. Que le preguntaba si el torito iba creciendo ya. Obviamente el hijo iba creciendo. Sí, ya para ese entonces, ya, bueno, en todo los, digamos, desde los 4 meses de embarazo hasta los 9 meses, yo eran desveladas. Tuve un embarazo, él me daba mucho problema, me tuvieron que provocar los dolores porque él yo ya no podía con el embarazo. Pero, ¿sabe que hoy yo digo, el Señor todo lo hace perfecto? Porque si yo no hubiera tenido un embarazo complicado, yo no hubiera estudiado así la Biblia. Claro. Como yo pasaba solo sentada en mi cama, digamos que lo agarré como un entretenimiento estar leyendo la palabra. Y wow, y ya, pues ya cuando nació el niño, sí sabía yo que lo del bautismo y todo eso, pero no, es que no estaba convencida ni nada. Ok, el bautismo está bien. Luego las imágenes me costó mucho, mucho. Entonces, y que se postran y que decían que el postrarse era pecado ante una imagen. Ahí fue cuando yo leí Josué 7:6, que dice que Josué se rascó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el arca del pauto del Señor. Yo dije, ante el arca, pero si el arca, o sea, no era Dios. O sea, era el maná que tenían ahí, las tablas de la ley, pero no era Dios. O sea, y se postró. Entonces, ¿por qué postrarse es pecado? Y todo eso, ¿no? Entonces, no di la cita donde dice que Dios mandó a construir el arca. Luego, es Éxodo 25:10. Es donde dice que Dios mandó a construir el arca con 2 querubines, sus alas enormes, dice, que cubrían el lugar del perdón, candeleros de oro, jarros, tazos, ofrendas, todo, y 7 lámparas, todo eso, ¿no? Él mandó a construir. Ese es Éxodo 25:10. En el mismo donde está Éxodo 24. Entonces hay que leer también Éxodo 25 para no confundirnos. Y donde dice que Dios le habló a Moisés para que hiciera la serpiente de bronce, es Número 20:8-9. Y sí, en Segunda de Reyes 18:4, sí la mandaron a destruir, pero era porque los israelitas le ofrecieron incenso, y ese es un pecado, porque solo a Dios no hay imágenes. Entonces,
por eso, no porque o sea, porque era pecado tener la imagen, Claro. ¿entiendes? Bueno, ya todo eso ya lo iba descubriendo, ya luego viene la confesión de pecados. Sí, esa estaba como, ese Hmm. fue otro tema Con, que, con un cura jamás. no, yo decía, no, ¿cómo es posible? O sea, no, pero como dicen que el que persevera alcanza, y más si le pedimos a Dios con fe que nos abra esa mente, que nos quite esa soberbia, porque más que todo es soberbia. Y para hacer todo esto se necesita humildad, porque para irse a confesar con un cura se necesita humildad. Eso es principalmente, y la soberbia que nosotros tenemos directamente con Dios, eso no nos deja. Entonces, y ahí fue el primero que leó el padre fue los 10 leprosos. Cuando Jesús andaba caminando acá en la tierra, que llegaron los leprosos y le dijeron, Señor, ten misericordia de mí. Y él les preguntó, ¿no? Que querían o algo, entonces les dijo que lo sanara, que tuvieran misericordia. ¿Qué les dijo el Señor? Vayas y preséntense a los sacerdotes. Cuando dijo eso, dije yo, pero ¿por qué no lo sanó él? Si él era el poder, él era Dios, ¿cómo no él lo sanó? No, él los mandó a los sacerdotes. Entonces, yo me puse a pensar, el bautismo de Juan, que yo practicaba ya que en aquella iglesia, era del Antiguo Testamento. Ajá, esto sí lo agarran, pero lo de los sacerdotes no, porque ellos dicen que eliminaron el sacerdocio. Y no, fue que lo cambió, que es muy diferente. Entonces, pues bueno, ya empecé y que mientras iban en el camino fueran sanos, por la obediencia fueron sanados, hasta ahí todo, ¿no? Ya después que confesar los pecados unos con otro pecador y todo eso, ¿no? Es mucha información que yo creo que pasaría toda la noche aquí hablando. Son muchos textos. El libro de Hebreos creo que es que se trata donde habla de los sacerdotes y todo, que dice que al sacerdote lo tendrás por santo, que no es un santo, dice, pero lo tendrás por santo. Ay, no, cuando yo leí esa palabra, ustedes se imaginan, ¿no? Yo digo, santo, Dios mío. Entonces, y fue algo que, pues no, empecé, fueron temas que no los escudriñé una, dos, tres veces, no, fueron montones de veces. Y yo buscaba y buscaba los textos bíblicos porque yo sí decía, la Biblia es palabra de Dios y es el mejor libro que donde nosotros nos podemos guiar. Y esto es que yo no había entrado en la historia de la iglesia todavía. No, en ese entonces yo no sabía dónde nació el protestantismo, cuándo comenzó, con quién comenzó, nada de eso, ni la historia de la iglesia, si la iglesia había sido desde el principio, nada de eso. Yo me enfoqué en solo la doctrina que Jesús dejó. Entonces, pues seguí investigando y todo. Cuando habla de la unidad y todo eso, yo decía, wow, de San Pablo, que dice en San Juan 17:20, que dice, todos aquellos que crean en mí, por su palabra dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que todos sean uno. Y cuando dice Pablo Pablo, o sea, Pablo que les habla, que dice que tan pronto escucharon otro evangelio y se apartaron, dice, del evangelio que se les había enseñado. Y dice, y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que lo tuercen para su propia conveniencia. Y yo cuando enseñé, y ahí fue donde yo empecé a investigar qué año había hablado Pablo eso. Y yo digo, wow, y ahí fue donde yo entré, cuál evangelio se viene enseñando desde años atrás. Empecé en el año 100, 200, 300, que papas, y ahí fue donde llegué, donde dice que la Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia, ¿no? Que recopiló los libros. Yo digo, o sea, yo con una Biblia católica que la Iglesia la hizo y yo rechazo la Iglesia. Eso es lo que mi gran pregunta, y hay muchos protestantes por allí conectados que desconocen esto. O sea, ellos creen que el cielo se abrió
y cayó la Biblia así tal cual como ellos lo tienen en sus manos. No saben que fue un papa, no saben que fueron sus obispos que compilaron los libros y con la autoridad que les dio Dios dijeron, esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Y tienen la Biblia gracias a la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Pero no lo entienden. Creen en la Biblia, pero rechazan la iglesia que les dio y que hizo la Biblia. Sí, antes a mí me daba, cuando yo ya empecé, a mí me daba cólera. Pero sabe que con el forma del tiempo que me he ido acercando más a Dios, no, hoy no siento cólera, me da tristeza y duele eso. Pues mire, yo iba investigando y todo, ya cuando el niño tenía 1 año, sí, 1 año, yo todavía, bueno, ya investigué sobre la confesión de pecados, el bautismo, las imágenes, todo eso, ¿no? Me faltaba una, que esa la dejé para el final porque, wow, es para mí, eso fue lo maximito, como dice el padre. Se quedó mudo otra vez, no sé qué pasa, no. Y el micrófono, que me imagino que es o fue lo más grande que tenemos los católicos, los cristianos, que es la Eucaristía. Sí. Yo, ¿por cuántos años estuve allá? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 años, qué sé yo, de defender la otra fe. Y sí, hablaban de la Santa Cena. Yo me volví a bautizar en la otra iglesia, daba el diezmo y todo, pero nunca recibí la Santa Cena que ellos hacen. Nunca. Porque, o sea, eran como, no voy a mentir, no puedo decir quiénes eran que la recibían porque hablaban de la Santa Cena, pero no hablaban, wow, cuando yo lo vine a leer en la Biblia, yo dije, wow, y yo leía y el, 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 San Juan, ¿no? Donde dice que es el 6:51, que dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y todo eso. Y yo empecé a leer eso y yo digo, madre, esto dice en la Biblia. ¡Y! Mi madre tenía tanta razón, mi abuela, pero no, o sea, en ese pedacito de pan, o sea, ¿cómo? Y ayer algo que me estaba como le digo, fue un impacto, pues, cuando yo leí lo de la Santa Eucaristía, que es en Juan, vamos a ver, 6, desde el 6:51. ¿Sí me escucha, hermano? Hola. Hola. ¿Sí me No, escucha? aquí, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que escuché a mi bebita llorar muy fuerte y fui a ver que si pasaba algo, pero no, aquí estoy. Si por algún momento apago la cámara, tú sigue hablando porque es que pues Ah, sí salí a ver algo. No te preocupes, ok. continúa. Ok, cuando yo leí el libro de Juan, yo primero me enfoqué en leer los 4 evangelios, o sea, San Mateo, San Marcos, San Lucas, em, San Mateo, Lucas, Juan, empecé a leer. Cuando llego a Juan, sé el libro de Juan todo, no, wow, cómo habla tan bello y todo eso.
Y ya del 6:51, donde dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne, yo lo daré para la vida del mundo, y todo eso. Yo decía, bueno, pero allá pues agarran el pan, digo yo, y pues y todo eso, el vino, ¿no? Y todo, pero simboliza, allá es simbólico, ¿no? Y pues sí, digo yo, pues sí, es simbólico, no puede estar Jesús. Pues eso lo dijo Jesús, digo yo, pues todo el mundo ya lo dice, pero, o sea, obvio, no puede estar en el pan. Seguí leyendo y leyendo, yo leía y leía y yo decía, ay Señor, ayúdame a yo poder, ¿me entiendes? Pero cuando ya dice, que dice, los judíos, dice, discutían entre sí, dice, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El 55, mi carne es verdadera. Cuando yo leí la palabra verdadera, yo dije, o sea, una cosa es que yo diga que esto simboliza mi cuerpo, pero otra cosa es que yo diga, esta es verdadera. Verdadera es de comer. O sea, yo no sé bueno, no, de verdad. En ese momento yo también estaba así, que cómo va a ser verdadera, ¿no? Verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabras tan bellas, ¿no? Ay, y wow, yo seguía leyendo y yo me quedé con esa palabra, verdadera, simbólico, retumbaban en mi cabeza, ¿no? Porque simbólico, verdadera. Y digo yo, pero ¿cómo yo puedo saber que es verdadera? ¿Cómo yo voy a saber eso? Y pues, y ahí donde dice, él tiene la parábola, ¿no? Y donde les dice que dice, ya en todo ese versículo del 6, wow, es un versículo bello y si lo leemos corrido no lo entendemos, pero si lo leemos meditado, el que busca encuentra. Y para mí, encontrar la verdad fue ese. Encontrar a Jesús en la Santa Eucaristía. Yo ahí me doblegué, yo dije, wow. Entonces, un versículo muy importante que yo creí que, o sea, donde yo dije, no, ya, ¿para qué voy a decir que es un símbolo? Permítame, ya. Dice en el discurso al escuchar los ciertos números de sus discípulos, dice, de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? 6:60. Dice, Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? El 66 dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Entonces les dijo a los 12, ¿quieren marcharse ustedes también? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo me quedé ahí, mire, de verdad que cuando yo dije eso, yo leí eso, digo, entró en mí, ¿no? Yo dije, si era simbólico, que él estaba hablando, que era simbólico. No les dice que se vayan. No los vino dejado que se fueran, porque claro, igual vino por ellos también. Claro. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo los va a dejar que se vayan? Entonces yo digo, ¿por qué no les dijo que se quedaran? ¿Ustedes también se quieren ir? No. Entonces, digo yo, entonces yo estoy en los que me quedo o en los que me voy. Pero si yo creo, si yo creo que es un símbolo, yo estoy en los que me voy. Claro, los que no le creyeron a Jesús. Los que no le creyeron. Pero si yo creo que esté realmente como él lo dijo, tengo que estar en los que me quedo. Fue un versículo que yo lo leía y lo leía y lo leía y yo decía, Dios mío. Entonces ya ahí como que ya me empezó dando ganitas como de ir a la iglesia. Entonces yo digo, yo tengo que ir para ver qué se siente estar ahí donde dice el que está. Entonces, luego en San Lucas en San Lucas 24:13 es donde los discípulos de Maús
Yo había leído todo este pan vivo del cielo, el verdadero pan, verdadera mi carne y todo eso. Pero había algo como que yo estaba como, ay, sí está en ese pedacito de pan, pero algo tan grande, tan maravilloso, tan poderoso va a estar ahí. Entonces, pero si Jesús lo dijo, ¿y quién soy yo para no creerlo? Pues ahí fue donde Dios siempre, cuando uno le pide sabiduría y le pide, te lo muestra. te lo muestra, sí, porque yo a veces iba confundida y todo eso. Y que me meto a YouTube y pum, me sale un video del Padre Listor donde de los discípulos de Maús de la Eucaristía, donde dice que o sea, iban caminando ellos desconcertados porque Jesús lo había matado y no había resucitado y todo eso, que eso creo que la historia, esa parábola ya muchos la conocemos, ¿no? Y que se añadió a él, que iban caminando y les dijo que, ay, ¿cómo es? Pero que Dios aquí dice, pero está en San Lucas 24:13. Lo vamos a buscar, pues, por si hay tiempo, pues vamos a buscarlo porque me gusta leérselos, porque yo así aprendí y así fue como mi conversión dio, porque yo leía mucho, no por lo que me decían, sino que yo lo comprobaba. Lucas 24:13. Aquí está. Lucas 24 dice, en aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que en a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿acaso tú eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado? Es una conversación, iban conversando, ¿no? Pero vamos a llegar el versículo que a mí me impactó, donde dice, al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, como que los iba a dejar. Pero ellos le insistieron, dice, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Esa palabrita, entró para quedarse con ellos. Y dice, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó pan. Pronunciando la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Pero mire cómo dice, entró para quedarse con ellos. ¿Dónde se quedó? Se quedó en el pan. Claro, cuando parte el pan y Jesús desaparece, se queda en el pan. Entonces es que yo me quedé como, oh my God, decía yo, Dios mío, ayúdame a poder no solo sentirla aquí, en mi corazón. Entonces ahí es donde Dios dice que cómo ardía su corazón mientras les hablaba, ¿no? Cuando yo leí esa partecita, ya yo como que ahí sí me dieron más ganas como de ir a la iglesia, a la católica. Bueno, pero seguí estudiando ya sobre la Eucaristía. Ve que Pablo no conoció a Jesús en persona. A Pablo se le transmitió la enseñanza. Entonces, en Primera de Corintios 11:23 dice que Pablo pasa las enseñanzas. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y él le estaba dándolo, o sea, que la noche en que fue entregado, tomó pan, después, dando gracias, lo partió y les dijo que hicieran en memoración mía todo, ¿no? Y después dice, Primera de Corintios 11:29, el que coma y bebe indignamente el que coma y bebe indignamente, dice, y bebe su propia condenación. Yo todavía decía, no, pues la cena del Señor es algo sagrado, decía yo. Cuando yo le hice Primera de Corintios 11:27, que dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, no peca contra el pan, sino peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahí como que ese versículo dije yo, ¿cómo? Si yo como el pan indignamente, si fuera un símbolo, yo voy a pecar contra el pan, porque es un símbolo, no pasa nada. Pero aquí dice,
El que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, no contra el pan, contra el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, el cuerpo y la sangre, están en ese pedacito de pan. Cuando yo leí esos versículos, ahí fue donde yo dije, empecé mi primera visita a la iglesia. No recuerdo bien si era para la fiesta de Cristo Rey, no recuerdo bien, o de la Virgen de Guadalupe, no sé, no puedo decir cuál con certeza fue, pero yo fui con mi amiga. Ella también, toda su familia es evangélica y ella iba a ir a la evangélica. Yo le digo, espérate que yo estoy estudiando una doctrina que todo me apunta a la iglesia, y espérate, mejor estudiemos. Y yo le pasaba videos a ella, mira lo que dice acá, mira acá. Entonces empezó ella también a estudiar, ¿no? A estudiar. Y fuimos a esa fiesta de Cristo Rey, creo que es más seguro que era. Mire, había así de gente, eran mucha gente, mucha gente. Y yo dije, fuimos casualmente, cuando terminó la fiesta, que el padre se va a chocar con nosotros. Y dice, estas caritas yo no las he visto, dice, por aquí, dice. No son de aquí, dice él. Entonces así, yo no soy católica, yo fui la primera que le contesté, yo no soy católica, todavía estaba eso en mí, ¿no? Aunque había estudiado mucho, pero todavía Jesús no había aquí. Entonces, yo no soy católica. Entonces me dice, no, todos son bienvenidos acá. Me dice, católicos, no católicos, son bienvenidos. Estuvimos cruzando palabras con él ahí, todo eso. Y ya después yo rondaba la iglesia católica. Yo miraba aquel gran templo, ¿no? Yo decía, ni católicos han de ver, decía yo, porque pues aquí iglesia por un lado, iglesia, pero solo evangélica. Yo fui una tarde y miré aquel gran parqueo, porque tiene un parqueo grande la iglesia. Yo me paré afuera de esa iglesia y yo dije, fue un sábado, yo dije, mañana voy a venir, dije yo. Ahí van a haber parqueo porque ni católicos hay. Fui el domingo. No encontré parqueo ni encontré silla. Me quedé parada. Y yo digo, wow, yo que decía que no habían católicos, pero sabe que a la vez sentí una felicidad en el fondo, porque yo dije, hay católicos todavía. Me sentí feliz. Fue mi primera visita, estuve en la misa, pero esa misa yo fui solo a mirar lo que el padre hacía. Que el padre levantaba, qué decía, cómo llegaban vestidos, cómo miraba, solo a criticar fui pues. A eso prácticamente fui. Luego hicieron otra, a los meses hicieron no sé qué fiesta fue que hicieron, pero que es donde ponen la cruz, que es la veneración al misterio de la cruz, que pasa uno y se persina y todo eso, ¿no? Fuimos, aquel montón de gente. Y yo quería salir corriendo de ahí. Y yo miraba a aquella gente que pasaba y le daba un beso a la cruz, se persinaba y yo decía, ay Dios mío, que esta gente está tan equivocada y todo eso. Yo empecé a pedirle a Dios que me iluminara, Señor, yo quiero creer en ti, pero ayúdame, ilumíname. Si están haciendo mal, ayúdame, o si yo es que estoy equivocada, ilumíname, por favor. Yo cerraba mis ojos y yo le pedía a Dios con toda mi fe. ¿Y qué cree? Que cuando yo vine a reaccionar, iba en la fila a donde estaban haciendo la fila en la cruz. Cuando yo estoy en la fila, y yo digo, ay, ¿qué hago aquí? Pero ya se me había quitado todo aquello de la mente, que lo de la... Pasé como toda ahí, como no sé, rara, me sentía rara, pero pasé porque había algo que como que me empujaba, ¿no? Y yo fui, y yo cuando toqué esa cruz, lo que a mí se me vino es, en una cruz Cristo derramó su sangre por mí. Yo la toqué, yo me persiné, yo salí de ahí y con aquello, con una paz. Y yo decía, wow. Y ahí fue donde ya empecé a ir a misa, ya empecé a ir más a misa, pero las primeras veces que iba a misa iba solo por ir. Yo todo lo que el padre decía, yo lo traía aquí y lo venía a buscar en la Biblia. Que tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, yo lo reía y Señor mío, Dios mío.
Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, yo todo eso. Cuando yo miré que estaban haciendo la consagración, ese respeto que había, todo mundo, ahí ni un niño llora, todo en silencio, los niños bien calladitos, aquel tremendo respeto. Yo dije, wow, Santo Jesús, es como que tú estás aquí. Y fue algo que yo empecé y empecé. Ahí fue donde yo ya, no faltaba misa, empecé a agarrar cursos bíblicos de formación en la iglesia, empecé a estudiar la historia de la iglesia, empecé en lleno, pues, que sentía que estaba descuidando hasta mis hijos por enfocarme en eso. Pero yo sentí una sed, yo empecé a buscar, Padre, ¿qué cursos bíblicos hay? Ya ahorita, ya, para la gloria de Dios, ya solo me faltan, creo, como 4 de la formación cristiana, que son 12, creo. He sacado talleres de oración y vida. Me invitaron a un retiro de Juan 23. Eso es, wow, definitivamente. Ahí es donde entra el tema con mi esposo. Él tomaba mucho. Yo, por el niño, ya había dejado de tomar y todo, y más el estudio que hice, pues ya mucho menos me acordaba en tomar. Pero mi esposo seguía tomando, y ya empiezo yo a decirle que yo me quiero casar, que vayamos a la iglesia, mira, que no estamos casados ante los ojos de Dios, y vamos y todo. Tras que empecé, puse a la doctrina a la niña, para bautizarla, y todo eso. Y pues viene él y empezó él que no, yo a la iglesia no, si quiere anda tú, pero yo no. Y ya, entonces, yo le dije, no, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero saber qué se siente. Dicen que arde el corazón, yo quiero sentirlo. Y yo cada vez que iba a misa, yo lloraba, yo le decía al Señor, yo no te puedo recibir, pero hazme sentir eso aquí, mi corazón. Y yo lloraba, y mire, y fue aquello que iba creciendo en mí. Yo cada vez que pasaban a comulgar la gente, yo lloraba, yo me sentía pisoteada porque pasaba la gente a comulgar, yo me sentía como un gusano ahí que apachaban cuando pasaba la gente a comulgar, y yo decía, yo cómo no te puedo recibir. Si tú eres ese pedacito ay Dios, el amor de los amores, ay no, es que no hay palabras para explicar lo que es. Es algo maravilloso, es amor puro. Entonces yo empecé a decirle a él, yo quiero recibirlo. Entonces una vez que tantas conversaciones que tuve con él, que él me dijo, yo prefiero, me dijo, dejarte a ti que dejar de tomar. Duelen, palabras que duelen. Y yo le dije a él, pues mira, yo quiero todo con Dios y yo quiero todo contigo, porque pues te quiero, ya tenemos 11 años juntos, tenemos 2 hijos. Pero si tú no quieres nada con Dios, yo no quiero nada contigo. Yo le dije a él, o sea, si tú me estás sirviendo de obstáculo para yo recibir a Jesús, yo soy capaz de dejarte, porque yo quiero casarme. Si tú no te quieres casar, entonces él me dice, no, casémonos, me dice, y pues tú sigues en lo tuyo y yo sigo en lo mío. Le digo yo, no, el matrimonio es de 2, no solo es de 1. Con la misma visión, para adelante los 2, para servir a Jesús, para servir al Señor. No es que nos casamos y tú vas a seguir en la bebedera y yo no. O sea, si tú no quieres nada, no quieres cambiar nada, pues hasta aquí llegamos. O sea, lo tomas o lo dejas, esto es lo que hay. Pero yo quiero recibir el cuerpo de Cristo. Si yo no lo recibo y yo me muero, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que el que no lo coma ni lo toma, ni lo beba a su sangre, no entra al reino de los cielos. Y si yo me muero, yo no voy a entrar porque estoy fornicando y no lo puedo tomar. Pues en aquella discusión con él, muchas peleas porque él no quería, pues ya luego, ya explicándole horas, diciéndole, mira, que si no lo, que es sabiduría, él entra en nosotros entramos en él, es un amor y todo eso. Pues ya él dijo, ok, lo invitaron a ese retiro de Juan 23. Cuando él vino de ese retiro, yo dije, ¿qué le dieron a mi esposo ahí? O sea, empezó a acercarse más a Dios, dejó de tomar. ¡Wow! Una conversión así. Wow.
Oh my God, decía, Dios mío. Entonces yo no había ido a ese retiro todavía. Solo iba a misa y todo, y sí, clases de formación y todo. Él me dice, hoy tenés que ir tú. ¿Sabe qué? Yo fui a ese retiro por curiosidad, porque yo digo, ¿qué le dieron? Que lo mandaron transformado. Y fui a ese retiro. ¡Ay, Dios santo! Cuando yo estuve con él, dije, wow, esto es estar a tus pies. Yo quiero estar todo el tiempo aquí. Y yo le decía, si tú estás en ese pedacito de pan, yo no te pido señales porque tu palabra dice que ya las señales ya las diste. Pero por favor, ayúdame a sentirte, aunque sea. Y yo lo miraba a los ojos y yo sentía que él me miraba y yo le lloraba, yo le decía, hazme sentir eso en mi corazón. Y de repente era yo como que mi corazón le decía, pum, 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 como que si estaba yo agitada, como que si andaba corriendo, todo. Y yo empecé a sentir aquello maravilloso que me abrazaba, aquello, oh my God, yo decía, ay Señor, tú estás aquí. Yo lo tomé así como ese abrazo cálido, esa brisa que me acaricia. Y yo, algo maravilloso que no se puede explicar. Bueno, yo salí de ese retiro, yo salí, wow, sentía como una palomita llena, con fuerza, y yo decía, no, es que no, es que eso es maravilloso, definitivamente. Y ahí empieza la lucha por casarnos. Nos costó porque los papeles, nos costó que no había, nos costó mucho. Yo siempre recuerdo las palabras del padre Jaime Dorado se llama nuestro párroco, que él, un día llegué yo desesperado, yo, padre, yo me quiero casar, padre, yo lo quiero recibir, pero tantas cosas que mire que estos papeles los mandamos a arreglar y salían mal, que no lo podían arreglar y todo eso. Y él me dijo algo, me dice, hija, al cielo se entra con paciencia. Y dije yo, sí, empezamos y mire, antes de casarnos, wow, fue algo que me azotó el enemigo de una manera que yo dije, mucha gente me decía, estás por el camino correcto, por eso el enemigo. Hay una hermana que se llama Betty, que la quiero mucho, ella me ayudó mucho a crecer, sobre conocer más de la Virgen María. Uy, mucho, mucho me ayudó ella a entender muchas cosas. Cuando yo, 2 semanas antes de casarme, de tener la fecha del matrimonio, mi abuelita de parte de papá cayó gravemente, gravemente, que pues hasta nos despedimos, pensábamos que ella iba a morir y todo eso, pero hoy yo lo tomo como ella duró 15, 20 días solo con la Santa Comunión. Ella no comía, ella no bebía, ella solo le abrían su boquita para darle la Santa Comunión por 15 días. Y yo llegamos del padre, mi abuela tiene 15 días. Mi abuela no come, mi abuela no bebe, solo la comunión le dan. Y entonces el padre me dijo, es que, ¿qué más? Eso es lo mejor. Entonces a mí como que me abrían más deseo. Yo decía, oh, es vida, eso es vida. Mire, luego me le cortaron los seguros, me quedé sin trabajo. Se quedó sin trabajo mi esposo. Luego me quitaron, no, me dijeron, el niño le salió una hernia. Tenía sus testículos hinchados, se me le hincharon los testículos. Luego, programando la operación del niño, me le cortaron el seguro. Me quedé sin seguro de los niños. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo miraba al niño, Dios mío. Yo lloraba, yo le decía al Señor, dame fuerza, porque yo llegaba a la iglesia, yo lloraba, yo le decía, yo no quiero, yo me siento débil, yo ya no puedo, pero yo aquí estoy porque sé que tú estás vivo ahí y tú me vas a dar la fuerza. Donde se acaben las mías, tú me las das. Y así fue, y fue una lucha, y bueno, y la sanación del niño es un testimonio grande también, con el Santo Rosario, que sé que tal vez aquí no hay mucho tiempo para poder contarlo, pero wow, yo a la gente le digo, el Santo Rosario, los hermanos separados dicen que no es bíblico, pero es tan bíblico
tan bíblico que como el Padre Nuestro. Tan bíblico, todo está en la Biblia. Y ese fue cuando el niño tenía esa hernia que me la iban a operar. Yo me traje la imagen de la Virgen María e hice la novena por 9 días. Y a los 7 días de estar haciendo la novena, el niño se me le desapareció esa hernia como así. Wow. Yo dije, yo tanto que renegué de la Virgen, me Dios alejé santo. tanto de Dios. Wow. Qué hermoso. Yo cuando lo veo a él, yo digo, es tu misericordia, Señor, porque yo le decía, yo hacía el rosario, yo le decía, yo no te pido que me hagas un milagro, Señor, yo solo te pido que me ponga las posibilidades para yo poder que me lo operen y que todo salga bien, pero si es tu voluntad que esta operación no se lleve a cabo, es tu voluntad. Yo ya regresaba a la imagen el miércoles, un miércoles. Yo desde que comencé a hacer el rosario, yo dejé de checarle a él sus testículos. Yo dije, no se los vuelvo a checar, yo voy a confiar en tu palabra. Que tú sanaste a los ciegos, tú levantaste paralíticos. Y si tú vives, tú también puedes sanar a mi hijo. Pero si no es tu voluntad, ayúdame a que esa operación salga bien. El lunes yo aplicaba para un seguro, aplicaba para otro y no, muy caros los seguros. Yo decía, ¿de dónde voy a pagar? Sin trabajo mi esposo, sin trabajo yo y todo eso. Entonces, el lunes el niño me dice, yo estoy en la cocina cocinando y me dice, mami, mi huevito, dice él, ya no está pinchado. Él decía pinchado. Y le digo, ¿cómo? Y viene él, yo no tuve ni valor de checarlo yo. Y viene él y me enseña y yo se los veo, pero Normal. nada. Yo me quedé paralizada. Yo digo, no puede ser, más de 2 meses el niño hinchado y desaparecer así. Mire, yo me vine llorando, yo lo abracé, yo le dije, hijo, está sano. ¿Y sabe qué me dijo él? Mami, Dios me sanó. Yo vine a mi cuarto, yo lloraba y yo le decía, yo no soy digna para mí es un milagro. Yo no soy digna. No, porque en tan poco tiempo tu misericordia te ha demostrado, me has mostrado que tú estás aquí. Y fue como una fuerza. Y yo, wow, es algo que yo veo a mi niño y yo digo, yo tengo el milagro ahí. Y yo hoy le digo al Señor, yo lo único que te pido es que no me apartes de tu camino, que no que Él me aparte, porque uno es que se aparta, que Él me agarre de su mano. Porque si yo me agarro, yo me suelto, pero que Él me sostenga, porque yo sé que no le puedo pagar todo lo que ha hecho en mi matrimonio, en mis hijos, pero muy agradecida de verdad. Y aquí seguimos pues sirviéndole con mucho amor. Yo lo recibo, yo cada vez que lo recibo, yo lloro. Y yo digo, ¿cuándo dejaré de llorar? Pero hoy no lloro de dolor porque no lo recibo. Hoy lloro de amor porque yo lo recibo y cómo se acelera mi corazón cuando yo voy en la fila a recibirlo. Yo es que mi corazón palpita y palpita. Yo digo, wow, Señor, recibirte. Cuando uno lo recibe y a veces me da tanto dolor ver católicos que digo yo, no sabemos lo que recibimos, Dios mío. Sí, eso es muy triste. Sí, yo digo, ok, los hermanos separados no creen que Él está presente ahí, pero nosotros sí creemos. Claro. Pero a veces creemos una cosa, pero nuestra actitud es diferente. Porque yo digo, si estás presente ahí, Dios, yo dije, yo nunca, hasta ahorita yo digo, yo nunca te voy a recibir en la mano. Y yo, cada vez que lo recibo, yo le digo, Señor,
ayúdame a nunca apartarme de ti. Y ayúdame a que esta sed que tengo en ti cada día crezca, que no te reciba por costumbre, que no te reciba por costumbre, que, 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 que necesite, que siente esa necesidad. Yo voy a misa los martes, miércoles, viernes y domingo. Si yo voy a misa un día de la semana nomás, yo no me siento bien. Yo tengo que ir 2 veces a la semana. Entre semana, yo ya me siento, y entre más comulguemos, más cerca de Dios nos sentimos. Entonces yo le digo a mi familia, ay, son católicos, le digo yo, pero por favor, anhelen arreglar su vida, recíbanlo, que es lo máximo, lo sagrado. Dios fue tan grande su amor que se quiso quedar en ese pedacito de pan. Wow, y me puse a estudiar los milagros eucarísticos y todo eso. Yo digo, ¿cómo no creer que Él está ahí? Pero sí, es algo que tiene que tener mucha sed, muchas ganas de servirle a Dios y de querer conocerlo, sentirlo, para poder dejar el egoísmo, para poder dejar la soberbia, porque es más que todo la soberbia, uno no lo deja ver, no lo deja ver y no lo deja aceptar la palabra. Entonces, yo hablo con muchos hermanos. Hay una amiga, casi como hermana también, que ella nació en un hogar católico, evangélico. Nació, creció, toda su familia es evangélica. Y yo le hablaba, y yo no me cansaba, y mi esposo me decía, ella se ve enojar porque tú mucho le hablas de la iglesia y todo eso. Le digo yo, si ahorita se enoja, algo se le tiene que quedar. Y para la gloria de Dios, ella ya está dentro. Ya su hija, que es mi ahijada, por cierto, de bautismo, comunión, confirmación, ya se hizo su confirmación, todo. Yo estoy feliz. Bueno, porque digo, hay que invitarla también sí, para que nos cuente su testimonio. ella tiene un lindo, de verdad, fue una lucha más que la mía, voy a decir, porque ella nació ahí. Claro, claro. Ella nació, creció y tiene una lucha con su familia porque toda es evangélica, todita, todita. Le digo yo, pero tú eres la semilla, esa semilla cayó en ti y sigamos para adelante. Y ahí vamos, les digo yo, y verlas a ellas en la iglesia, ver a mi ahijada comulgando, yo siento una enorme felicidad porque yo dije, en unos años atrás, tal vez saqué católicos de la iglesia, los desvié de la verdad, que ellos estaban bien, yo los desvié, yo le digo al Señor, tal vez yo no te puedo regresar a esos católicos que yo te saqué, pero sí trataré de traerte nuevas ovejitas a ti. Y por eso yo tengo la Biblia Estoy seguro que con este testimonio lo estás logrando, créeme. Para la gloria de Dios. Yo tengo la Biblia católica, pero yo estudio las dos. Yo estudio la Reina Valera porque cuando hablo con un hermano separado, yo me gusta hablarles con la Biblia que ellos usan, porque así ellos no van a decir, lo dice en tu Biblia, en la católica, no lo dice en la mía, lo dice en la tuya, en la que tú cargas. Entonces ahí no pueden decir que no lo dice. Entonces yo por eso siempre estudio las dos. Porque digo, no sé, siempre le digo al Señor, tal vez no tengo la sabiduría ¿cómo le diría? Para hablarle así al montón de gente, digo yo, pero con uno que pueda hablarle. Con eso yo me siento bien porque digo, pues cuando uno cree que la palabra de Dios germina en un corazón, la fe, sí que con la fe que uno predica la palabra, mira los frutos. Porque a veces si la predicamos, pero no tenemos fe en la palabra que estamos predicando, pues diría yo,
predícala con amor, predícala con testimonio. No va a decir que hoy que ya no soy pecadora. No, claro que no. Es una lucha que tenemos diario de ser mejores cada día. Pero sí, con nuestro testimonio, a veces no hay necesidad de hablar. Con nuestra forma de caminar, podemos ser testimonio para la gente afuera. Y cuesta eso, cuesta dejar muchas cosas, cuesta, pero por amor a Dios se logra. Es, yo al ¿Verdad principio, que, de verdad que qué hermoso testimonio, Denise? La gente está conmovida, está realmente entusiasmada con tu testimonio, sobre todo con tu sabiduría, porque el Señor te ha dado ese don de palabra, de sabiduría, porque todo lo hablas con la Biblia, todo lo, Dios santo, o sea, Dios te bendiga por ese testimonio y quiero que todos los hermanos escriban en los comentarios. Dios te bendiga, Denise, gracias por tu... se quedó mudo otra vez, no sé qué pasó. Sí, 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 es Ah, que tengo un oh, problemita ahí con el micrófono que se me apaga cada rato, pero de verdad que qué gran bendición, Denise. Y como decía, pues escriban en los... no se le escucha otra vez. No sé. Sí, 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 ya es que se me apaga y se me va, pero estoy seguro que esto va a llegar a miles de personas. Estoy seguro que, mira, ya en este momento, ahí me escuchan. Por ratito se le escucha. Bueno, ahí tuve que quitar el micrófono porque me quedé sin batería. Oh, ok. Pero, pues como decía, estoy seguro que esto lo van a ver miles de personas y de verdad que súper agradecido, Denise, por todo cómo el Señor está obrando en ti, cómo a través de la palabra de Dios estoy seguro que muchas personas van a conocer del amor de Dios y sobre todo de la verdad, que es una sola verdad, una iglesia. Y como dices tú, pues si de miles de personas que van a ver este testimonio, así sea uno que se convierta, va a haber fiesta en el cielo. Y pues le pido a todas las personas que por favor me ayuden a compartir el testimonio de Denise en Facebook, en WhatsApp, en todas partes. Ya para finalizar, Denise, te quería hacer una pregunta, pues más que una pregunta, no, que le dijeras unas últimas palabras, porque durante el en vivo entraron muchos protestantes y seguían con lo mismo, con la misma burla de la idolatría, de la gran ramera, de que ahora Satanás está feliz porque te trajo a la iglesia católica, o sea, cosas así feas de gente que está ciega completamente. ¿Qué tú le dirías a un protestante que está tan ciego? Pues principalmente esos comentarios, ellos dicen tener la verdad, según ellos. El mandamiento más grande que Dios nos dio es amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos, cuando alguien se vuelve católico, lo insultan, cómo tratan a los católicos, insultan a los padres, dicen muchas barbaridades. Entonces, no se escuchan ellos solos. Si ellos aman a Dios, ¿cómo van a odiar al prójimo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si Sí, ellos dicen que aman a Dios, ¿cómo van a insultar con la misma boca que alaban al Jesús, que dicen aleluya, gloria a Dios? Con esa misma boca insultan a su prójimo, porque nosotros somos su prójimo. claro. Y nunca se han preguntado, toda esa gente que escribe comentarios así, nunca se han preguntado, digo yo, si yo me hubiera ido para la Pentecostal, para Testigos de Jehová, para Vida Roca, Vida, tantas denominaciones que hay, me estuvieran aplaudiendo. Claro. Pero yo me siento más orgullosa cuando miro esos comentarios. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que seremos criticados, seremos odiados, perseguidos, apedreados y todo. Y eso es lo que ellos hacen. Arrojan veneno y veneno, pero amor no.
Entonces, ¿qué tienen en su corazón? Si tuvieran a Dios en su corazón, el Espíritu de Dios en el corazón, jamás insultarían. Porque tienen que amarnos, tenemos que amarnos. ¿Y cómo se demuestra que tenés el Espíritu de Dios? Amando. En vez de criticar o en vez de decir que se revuelque en el lodo como ponen y todo eso, a mí esos comentarios me resbalan, ¿sabes? Claro, no, claro. Tengo a Jesús aquí, digo yo, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Yo lo único que les diría es que de la idolatría y todo eso, que dicen que somos idólatras y todo eso, que agarre su Biblia, que en vez de estar criticando y en vez de estar ofendiendo, que agarre la Biblia, que agarre la Biblia y empiece a escudriñar y a escudriñar, que se deje llevar y golpear por la palabra, que no rebote la palabra en ellos y que empiecen a escuchar, aunque sea por curiosidad, los videos del padre Luis Toro y que se van a enojar. Y si se enojan, porque a uno cuando le dicen la verdad, cuando le meten el dedo en la herida, es cuando uno reniega y cuando uno no le gusta. Entonces, dobleguen, sean humildes y escúchenlo. Y junto con él, escudriñen la palabra y verán cómo cambian las palabras, cambian todo. Y es que se le abren los ojos a uno. Pero hay que tener humildad más que todo. Humildad para poder... Porque yo no sé por qué tanto odian la Iglesia Católica. Si es la que, si la buscas en el año 100, 200, 300, 400, 500, en tu historia siempre está. Porque Jesús dijo, yo es sobre ti, le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. No dijo mis, dijo mi iglesia. Y dice, y ni las puertas del infierno la podrán destruir. Así que ningún evangélico, diga lo que diga, ningún pastor, nadie la puede destruir porque Jesús es la promesa de Jesús. Y nosotros creemos en esa promesa. Yo, como yo les digo, cuando hablo con hermanos separados, yo les digo, yo ya puedo ver que los curas fallen. Yo ya puedo ver que fallen. Yo soy seguidor de Cristo, no seguidor del Padre. Lo respeto porque Jesús dijo que los respetáramos porque Él los ha elegido para consagrar ese pan de amor, ese pan de vida. Mucho respeto. Pero el pecado no es de la iglesia. En todas las iglesias se falla, pero es el pecado del hombre con Dios, no de la iglesia. Y es la iglesia que ha venido y llegará hasta el fin del mundo. Y hay muchas denominaciones. Yo solo le digo a los hermanos que están escribiendo y que hicieron un comentario, que por empezar, empiece a estudiar su denominación. ¿De dónde, qué año comenzó y quién la fundó? Claro. Porque toda denominación viene de una división y la división, hermano, no es de Dios. La unión es de Dios. La división no es de Dios. La división es del mero, ya sabemos quién. Entonces, por empezar eso, estudiar, conocer de dónde viene su iglesia, en qué año nació. No hay una iglesia evangélica que esté del año de 1517 para atrás, no hay una. Todas empezaron a salir de 1517 para arriba. Entonces, ¿cómo van a tener la verdad si apenas tienen 500 años, 500 y fracción de años? No, la verdad viene desde Jesús y va a estar la verdad hasta el final. Entonces, a veces solo miramos las críticas que le hacen a la iglesia. Escudriñan las virtudes, escudriñan la sabiduría que hay en la iglesia, la riqueza que hay en la iglesia. No que solo las cosas malas, los comentarios malos. O sea, hay muchas cosas buenas, pero hay que de verdad leer la palabra, escudriñarla con amor, porque a veces estamos tan ciegos. Yo eso le diría, empieza a investigar la religión donde estás. Hace 30 años, hace 50 años nació de otra denominación, de otra y de otra y de otra. Es una, o sea, yo digo, no creen en la iglesia, digo yo, que tiene tantos años, pero sí creen en una que apenas 50 años la fundaron.
O menos. o 10 menos, años. 10, 5 años. Sí. Y yo digo, wow, de verdad, a veces yo me sorprendo, digo yo, ¿por qué critican tanto en vez de darse la oportunidad de buscar las cosas buenas? Como dijo el Señor en la parábola de la cizaña, que él sembró trigo, pero vino el enemigo y sembró la cizaña, y le dijeron sus discípulos, arrancamos la cizaña y dejamos el trigo. Y dijo el Señor, no, es bueno que la cizaña y el trigo crezca. Ellos dicen que en la Iglesia Católica solo hay pecadores y que por eso que todos somos pecadores y todo. Sí, todos somos pecadores, porque Jesús vino por los pecadores, no por los santos. Entonces, pero no podemos arrancar la cizaña, porque ni el mismo Jesús la quiso arrancar. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es creernos más que Jesús. Entonces, estudiar, o sea, escudriñar ya ese tema de la idolatría. En ningún momento la Biblia prohíbe otros dioses, porque en el Antiguo Testamento eran muchos dioses, pero las imágenes, yo solo les digo, la idolatría es tan fácil entenderla. Muy ¿Por sencillo. qué? Sí, porque Éxodo 24, cuando dice no te hará imagen ni de la arriba, ni abajo, ni nada, nada, nada. Si ese versículo solo fuera ese versículo, todos fuéramos malditos, vamos a decir, toditos, porque todos tenemos imágenes. Toditos. Tenemos imágenes de nuestra mamá, tenemos imágenes de cualquier cosa. Si se refiriera a eso, toditos fuéramos condenados, porque tenemos imágenes. El pecado es adorar. Si yo tengo una serpiente y digo que ese es Dios, ese es pecado. Si yo tengo cualquier imagen y yo digo que es Dios, ese sí es pecado, pero tener la imagen no. Entonces yo digo, y el otro que dice que maldito el hombre que que confía en otro hombre, es igual. Tú, hermano, confías en tu mamá, te da la comida, tú comes. Tenés que confiar en alguien. No se refiere a la confianza. Ahí dice confiar es, maldito el hombre que confía y aparta su corazón de Yahvé y pone su apoyo en un mortal. Eso es cuando uno va a que le lean las cartas, a que le den todo eso para que le lean el futuro, a eso. Pero no se trata de la confesión, porque si ese versículo fuera que no podemos confiar en nadie, que dice maldito el hombre que confía, todos fuéramos malditos, porque todos tenemos que confiar en alguien. Yo confío en mi esposo, porque duermo mientras estoy con él. Si yo no confiara, yo no durmiera. Claro. Entonces no se trata de eso, son versículos distorsionados. Entonces, leer, es tan rica la palabra. Y yo no tengo ni la mínima duda, sí, que yo por tener la imagen de la Virgen María soy idólatra, es la madre del Señor. O sea, si tú, hermano, tienes una imagen de tu mamá, una imagen de tu hijo en tu casa, que todo mundo la tiene. O sea, ¿y la madre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, no. Es un dolor, la verdad, que seamos tan tercos y defender algo que no los han dicho a veces, no los han dicho, no es porque lo hemos leído. Solo los han dicho esos versículos sin contexto. Entonces, fácil de creer. Date la oportunidad de estudiar la Iglesia Católica y de estudiar tu denominación, de dónde salió. Si salió de una división, la división no es de Dios. La unidad es de Dios. Un solo bautismo, un solo Señor, un solo rebaño. No hay dos rebaños, hay uno solo. Y fue por el que Jesús murió y entregó su vida por nosotros. Un solo rebaño, no hay dos. Una sola fe. Y yo digo, la fe no es sentir, sientes después que la conoces. Conozcamos la fe y defendámosla. Así como defendió nuestro Señor Jesucristo, nos defendió hasta el final. Así nosotros defender la santa doctrina que Jesús dejó. Porque de verdad que estoy, pues no sé, sin palabras en el sentido de la manera como amas la iglesia, cómo la defiendes desde la palabra de Dios, desde la historia, desde la tradición.
realmente es, por allí leí un comentario y es muy acertado, que dicen que pues generalmente los que son ex protestantes aman y defienden más la iglesia que los propios católicos, y porque realmente estudiaron y conocen y ahora saben lo que tienen al frente, lo que tienen a Jesús, Eucaristía, la intercesión de la Santísima Virgen María, y por eso la aman tanto. Y yo te voy a animar, Denise, que porque estoy seguro, porque ya yo conozco cómo funciona mi canal de YouTube, estoy seguro de que este video lo van a ver miles de personas. O sea, cuando te digo miles, probablemente más de 40,000 personas puede llegar este video, y será de mucha bendición. Pero tienes que continuar contando este testimonio y predicando por todas partes. Ojalá que pues el Señor ponga, o no sé si ya lo puso, esa semillita en tu corazón, pues de predicar, de llevar la palabra y tu testimonio pues a otras personas, en comunidades, porque realmente estoy seguro que la gente tiene mucha sed de Dios allá afuera y necesita escuchar testimonios como el tuyo, y estoy seguro que pues serán de gran bendición. Así que si esto va a llegar a mucha gente, pues ojalá que puedas continuar contando el testimonio hasta donde el Señor quiera que llegues. Pues para la gloria de Dios, o sea, porque tal vez uno no puede ir a las partes donde más lo necesitan, pero la palabra sí puede llegar, sí puede llegar. Y yo digo, con tal desea, para que esas personas conozcan el amor de Dios, conozcan de lo que se están perdiendo, de lo maravilloso que es poder tenerlo, poder recibirlo. Ay, con mucho amor yo lo digo, y pues sí, yo le digo al Señor, bendíceme con tu sabiduría, porque conocerte es lo más hermoso que yo pude haber logrado, porque el saber, el conocer la fe, te da tanta certeza. Y es donde digo yo, la fe es la convicción de lo que se, ¿cómo es? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nadie puede amar lo que no conoce. Claro. Cuando uno conoce la fe, es que yo me enamoré y yo digo, yo ni a palo me sacan de la iglesia, ni a palo. Y ya algo que sí yo le digo a cualquiera, le digo yo, cuando toque hablarles a los hermanos separados de nuestra fe, no los hagas claro que el testimonio vale mucho, es muy importante, ¿no? Ni haciendo rosario, sí, lee una oración, haz tu rosario por ellos, pero más que todo, predícale con textos bíblicos. Con textos bíblicos. Yo por eso di varios textos ahí que como no hay tal vez, como yo le digo a los hermanos de la iglesia, yo paso toda la noche hablando de lo que yo aprendí y de lo que está aquí. Yo paso toda la noche y es algo que entre más lo hablo me da más sed, más sed y más sed. Y hay gente que me ha dicho, es que tú quisieras como tener un chic, sacátelo y metérselo. Sí, a veces sí, quisiera, pero yo sé que si yo comparto la palabra del Señor, ese es el chip que la gente necesita. Esa palabra. Y tal vez en el momento no me quieran escuchar, tal vez en el momento digan, ay, pero yo tengo la fe que esa palabra va a germinar en ese corazón. Así es. Porque es que la palabra es, wow, edifica, la palabra alienta, la palabra transforma, la palabra es vida. Entonces, yo he escuchado mucho testimonio viceversa. Católicos que se fueron a protestantes, protestantes que volvieron al católico. Si usted ve, yo escuché muchos testimonios de católicos que se fueron a protestantes, hasta de padres he escuchado. Y no dan versículos bíblicos los mismos por los que yo me volví evangélica. Y yo digo, ¿cómo pueden
o sea, se supone que conociendo tanto, una vez escuché un padre, no sé cómo se llama ese padre, pero sí, joven, que se había ido porque donde la parroquia donde lo mandaron, pues que miró cosas y no le pareció, entonces se fue. Y yo digo, y muchas que por las imágenes y todo, que eso está mal y todo. Yo me quedé sin Aunque muchas veces, no digo que no pueda suceder, pero muchas veces, a veces esos videos son actuados o no son sí, sacerdotes católicos, porque alguien que vaya al seminario, que se prepare, se van por otras causas, se van pero por otra. que se vayan a una iglesia protestante es muy, muy raro. No digo que Sí, no haya sucedido, no digo que no haya sucedido. Por ejemplo, el sacerdote este que era famoso en Estados Unidos, Alberto, que lo consiguieron con una mujer y pues se fue a una iglesia bautista, pero fue porque pues lo descubrieron allí como con una mujer. Pero bueno, hay que orar mucho porque sí, en la formación, como tú acá lo acabas de demostrar, formación es lo único que si tú estás apartado de la fe, te va a regresar a la verdad. Mientras tú no te formes, mientras tú le sigas creyendo al pastor que ni siquiera tiene un año de estudio en ningún seminario, ni bíblico, ni nada, pues vas a seguir engañado. Y hay gente que tiene tanta soberbia, y obviamente sabemos quién es el amo de la soberbia, de la división, sí, de la mentira, porque hay gente que tiene tanto odio por la Iglesia Católica y sabemos de dónde viene ese odio, porque el mismo Satanás reconoce que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, porque si no, los satanistas no fueran a profanar iglesias católicas, si no fueran a profanar iglesias protestantes, y eso no sucede. O sea, eso no pasa. Hasta el mismo diablo lo reconoce. sí. Pero la gente está tan ciega y tanto odio con la Iglesia Católica que jamás quieren estudiar ni quieren pues sí, formarse, ¿no? Entonces, de hecho, Denise, yo creo que vamos a tener que tener la oportunidad de tener un segundo programa y yo creo que las personas van a estar muy felices de tenerte nuevamente por acá, así que escriben en los comentarios si quieren ver nuevamente a Denise en el canal y le invitamos nuevamente para seguir profundizando, hablando de versos bíblicos, hablando de cómo pues los protestantes pues sigan estudiando para que pues regresen a casa. Así que pues vamos a hablar con Denise a ver si pues se anima otro día de poder compartir, seguir compartiendo pues la sabiduría que el Señor pues le ha regalado y seguramente, estoy seguro que el padre Luis Toro, porque yo tengo contacto con el padre Luis Toro, pues a través de su sobrino, que le mando saludos a Pedro Toro, le voy a hacer llegar tu testimonio, Denis, le voy a hacer llegar tu testimonio y si es posible, no te lo prometo, pero voy a hacer todo lo posible para que el padre Luis Toro te grabe un saludo y te envíe un saludo. Voy a Ay, hacer, muchísimas gracias. voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible. Así que, pues de verdad, querida hermana, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga dando sabiduría a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que pues han estado compartiendo el video. De verdad que se los agradezco porque he visto muchos videos, muchos mensajes bonitos hacia el canal, así que se los agradezco también a todos ustedes. Queridos hermanos, como siempre digo, hay que orar los unos por los otros, hasta por los hermanos, obviamente, de hecho, más por los hermanos protestantes que están tan, pero tan engañados y tan ciegos, ¿no? Y sabemos que pues a veces creen que le están sirviendo a Dios, pero cuando tienen tanto odio en el corazón, no tienen a Dios en su corazón y le están sirviendo más bien al enemigo. Así que pues nada, queridos hermanos, muchísimas gracias, Denise, gracias a todas las personas por estar casi 2 horas. De hecho, tenemos 1 hora 58 50. minutos que se ha pasado súper rápido, o sea, se ha pasado súper rápido porque hemos estado conversando, hemos estado hablando, me quedé hasta sin batería en el micrófono, pero seguimos porque pues el Señor así lo quiso. Así que muchísimas gracias, te mando bendiciones también para tu familia, para tu esposo, para que sigan perseverando en la fe. Y pues nada, mira, habla con tu amiga, a esta que fue protestante, a ver si se anima también a dar el testimonio acá en el canal.
Así que pues nada, queridos hermanos, como yo siempre digo, los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.